Conocí a Jeffrey en la Marina. Nos conocíamos hace mucho. El tipo de persona que llamabas amigo con facilidad. Era muy humano, él era realista y un buen hombre de familia. Yo quería a Jeffrey como un hermano. El 17 de abril de 1989, Jeff Lundgren cometió un acto de pura maldad. Con Jeffrey éramos miembros de la comunidad de Cristo. Jeffrey pasó a estar descontento con la doctrina de la iglesia y se separó. Finalmente lo excomulgaron de la iglesia. Me volví muy cercano a él y a la esposa, Alice. Un día me leyeron escrituras y compartieron creencias conmigo. El cuarto tenía un brillo propio, una calidez que me cautivó. Imaginé una puerta abierta de donde salía una luz brillante. Era un alcohólico empedernido cuando fui a verlo, adicto a las fiestas. Fue buen amigo conmigo. Me ayudó a dejar las drogas y dejar de beber. Me salvó de lo destructivo que son las adicciones. La bondad de Dios sigue dentro de ti, mi amigo. El foco de mi vida cambió por completo. Pasé de ser adicto a las fiestas a ser más espiritual. Sentía que ese era el camino que debía tomar. En realidad, nunca tuve familia. Era una oportunidad de tener familiares. Y fui a vivir con ellos. Muchos de la iglesia oyeron las palabras de Jeffrey. Muchos vinieron a ver qué enseñaba. Buscaban lo que la iglesia no les estaba dando. La iglesia no les servía mucho para entender las escrituras. En cambio, Jeff te facilitaba comprenderlas y las hacía cobrar vida. Por eso recurrimos a él. Era como una familia. Empezó a unirse más gente al grupo y compartían las historias de por qué estaban ahí. Había tocado fondo. Quería buscarle sentido al por qué estaba mal y saber qué significaba. Nos ofrecía la oportunidad de encontrar respuestas con él. Y sonaba bien. Había muchas personas. Sentía un calor y amor especial. Todos les decían a Alice y Jeff, mamá y papá. Eran como una familia grande. No querían que interactuáramos con nuestros familiares y amigos, porque Jeff y Alice se convertirían en los nuevos familiares y amigos. No dejaba que se hicieran llamados telefónicos si no era idea suya. Él controlaba las llamadas y controlaba que ninguno de nosotros hiciera alguna. Decía, ahora que estás conmigo, la familia y los amigos que tuviste en el pasado te odian. Nos hizo creerlo y lo repetía una y otra vez.
me castigaba si tenía actitudes independientes. Pensaba hacer lo que quería hacer y le molestaba mucho. Un amigo que tenía en Buffalo me preguntó si quería ir a Florida y le contesté, claro. Y entonces organizamos la salida. Me fui una semana con él. Cuando volví, Jeffrey estaba enojado. Era difícil saber qué podías hacer. Tenías que preguntarle primero, sin cuestionarle nada. Siempre tenía la razón. Al poco tiempo de que esto empezó a pasar, Jeff comenzó a verse como profeta. Empezó a sentir que Dios lo había elegido para hacer algo especial, para ser su voz en la tierra. Y era un problema para mí, porque seguía resistiéndome. Una noche entró. Apoyó la pistola en la mesa enfrente. Sabías que todo lo que él decía era mejor que lo recordaras. Cuando noté que tenía cada vez más control sobre la gente y no nos permitía interactuar y nos hacía llamarlo papá y a Alice mamá, comencé a atar cabos sobre la relación entre ellos dos y me preocupé. Le hice algunas preguntas, porque éramos libres de preguntar en clase. Y mis preguntas no eran inapropiadas, nada por el estilo. Me contestó. No creí que hubiera hecho nada malo. Parecía que estaba bien. Después de la clase, una mujer se acercó hacia mí y me dijo que no vuelva a preguntarle jamás. Nadie lo contradecía a él ni le hacían preguntas. Creo que fui el único estúpido que le preguntó. Entró, apoyó la pistola en la mesa enfrente. La dejó apuntando a la audiencia. Lo que me molestaba no era la pistola, era a quien apuntaba. No la levantó. La dejó ahí y solo podías ver el cañón a lo largo de la clase. Sabías que lo que él decía era mejor que lo recordaras. No podías cuestionarlo, porque tenía que cumplir las órdenes de Dios. Y eso era lo peligroso. No tenía más opción que seguirlo. Empezaron a tenerle más miedo a él que a Dios. Los miembros del grupo competían para ganarse la confianza de Jeff y empezaron a delatarse. Tal dijo tal cosa, aquel hizo tal otra. Jeffrey los convirtió en espías y los enfrentó. La sesión era cuando alguien decía algo inapropiado y lo sentaban en el centro de la habitación. Los demás se sentaban alrededor, en círculo, y comenzaban a acusarlo que era algo horrible. Y le decían la terrible persona que era, y no paraban de insultarlo. La primera sesión que pasé en el medio duró horas y horas. Lo hacían para destrozarte.
para que no dijeras cosas que Jeff no diría, o no creería, o profesaría. Se suponía que tenías que coincidir con él en cuerpo y alma. Me senté y oí lo que me gritaban, sin responder. Resistías lo mejor que podías, y la gente se sentía motivada a continuar. Ya no podías confiar en nadie. Y se puso cada vez más controlador. Intentó que todos estuvieran en un mismo lugar bajo su mando. Quería matar a los que estuvieran a 1 kilómetro del templo. La primera vez que dijo de asesinar a alguien, me quedé muy sorprendido. Estábamos en clase y empezó a hablar de los Avery. No le simpatizaba a Dennis porque era débil y lo confrontaba. Supongo que hacía muchas preguntas o cuestionaba demasiado el liderazgo de Jeff. El señor Avery era educado y siempre hacía lo que decía la esposa de Jeff. Jeffrey creía que no tenía el valor necesario para enfrentársele. Dijo que los Avery no durarían, que los matarían. No creyó que Jeffrey pudiera ir tan lejos y asesinar a alguien. Mi esposa Kathy y yo fuimos a ver a Jeff, que nos explicó que Dennis Patrick moriría, a menos que alguien intercediera por él. Interceder era que le hiciera sexo oral. Y Kathy dijo que lo haría. Por las reglas que Jeff tenía, debía mostrar consentimiento. Si la vida de otro está en juego, puedes hacer cosas que jamás creíste que podrías hacer. Entonces, accedí. Cuando no ves otra opción, ¿qué más puedes hacer? Mejor apágalo por 1 minuto. Las enseñanzas eran cada vez más oscuras. Cuando enseñaba las escrituras, se concentraba en historias de guerra y violencia, y decía que era un profeta guerrero, que tenía que actuar de esa manera. Jeff nos llamó a la mesa de la sala y nos habló acerca del templo de Kirtland. Se suponía que en el templo de Kirtland aparecía Cristo en la tierra, pero a Jeff lo excomulgaron de la iglesia, en parte debido a sus enseñanzas. Jeffrey quería matar a los que estuvieran a 1 kilómetro del templo. Tomar el templo para traer a Cristo al mundo. Planeaba asesinar familias, quedarse en sus camas. Hablaba de hombres, mujeres y niños. Hablaba de 50 o 60 personas. Nos dijo cuáles serían sus tareas
¿Y quiénes serían responsables de matar? Que lo siguiéramos, al profeta guerrero, a la batalla. La habitación de repente quedó en silencio. Estaban tensos, sentados, boquiabiertos. Nadie se le opuso, nadie se oponía porque era el profeta. Se sentaron en silencio. No esperaban que los obligara a cumplir con esa tarea. Llevó las armas que él tenía para que nos familiarizáramos con ellas y para que en ese momento supiéramos cómo usarlas. Sepan que les hablo muy en serio. Cuando las vi, entendí lo que pretendía. Supe que él no se rendiría. La calibre 45 por la mesa para que sintiéramos cuánto pesaba. Luego hizo lo mismo con la AX-47. Me tocó a mí sostenerla. Tenía que fingir que estaba dispuesto a matar por Jeffrey, por el profeta Jeffrey. Yo no tenía que dejar que viera lo que me afectaba eso. No debía reflejarlo. Agaché la cabeza y luché con cada célula de mi ser por no revelar lo que pensaba. Creí que él se había vuelto completamente loco. Como si eso no fuera sorpresivo, también dijo que solo 12 de nosotros sobreviviría. Éramos 16 en la mesa. Significaba que 4 moriríamos. Sentí un nudo en el estómago. Supe que Jeffrey me mataría. Sabía que si lo miraba, él sabría exactamente lo que pensaba. No tenía que mostrar emociones o reaccionar. Solo tenía que fingir que aceptaba el ataque. Solo eso. Éramos 16 en la mesa. Significaba que 4 moriríamos. No escapé porque le tenía miedo a Jeffrey. No era tan simple. No dijo quiénes morirían, pero como lo conocí hacía mucho, se daba cuenta de que me quería ir y no me dejaría. Sabía que no. Sirvieron un pastel después de cenar y Christian preguntó ¿por qué? Y Jeff dijo, es la despedida de Kevin. Creo que no puedo describir lo que sentí con exactitud. Lo dijo como bromeando, pero lo tomé como amenaza. Sentí un nudo en el estómago porque supe que me mataría. Mi mejor amigo estaba dispuesto a matarme para apaciguar a su Dios. Lo primero que pensé fue en irme. Lo necesitaba.
A la mañana siguiente me levanté como siempre, me vestí, puse las escrituras en la mochila y llamé a un amigo en Buffalo para que me comprara un ticket de autobús. Entonces volví a Buffalo. No dejé direcciones, no dejé nombres, no dejé teléfonos, no dejé nada que lo ayudara a rastrearme. Tenía tanto miedo que no salí de la casa durante meses y siempre miraba por la ventana para ver si pasaba alguien que reconociera. Sentía que me seguían. No dormía porque esperaba a Jeff golpeándome la puerta. No podía encontrarme, pero sabía que quería hacerlo. A veces Jeff preguntaba si alguien sabía de Kevin. Quería ubicarlo. Kit, hablemos por un momento. Siempre reafirmaba, solo quiero decirle a Kevin que estamos bien. Kevin se mantuvo fuera y no llamó ni a los amigos ni a los familiares. Cambiaba de lugar cada 3 meses. Probablemente lo que él pensaba era, Kevin, quiero que vuelvas para matarte. No me cabe duda de que quería matarlo. Estuve como un mes escondido antes de ir con el FBI. Esperé porque sabía que debía esperar al 3 de mayo, el día que nosotros atacaríamos el templo. Planean una masacre. Los matarán a todos. Le conté al FBI todo desde el principio cuando llegué a Kirtland. Les conté del plan que tenían de atacar el templo de Kirtland. Les conté todo. Las luces estaban apagadas, no había autos aparcados, parecía vacío. No había ropa en los armarios. Parecía que ese lugar no había sido habitado en mucho tiempo. No sabía a dónde habían ido ni qué pasaba. No sabía qué pasaría. ¿Qué haría él? Llegó el 3 de mayo y no pasó absolutamente nada. Estaba intranquilo, sin dormir, y siempre terminaba levantándome y viendo la televisión. Veía las noticias para ver si estaba Jeff. No oí del FBI por meses. La policía llamó. Dijo que encontraron los cuerpos. Sonó el teléfono. Atendí, era el jefe Yarbrough. Me dijo que encontraron cuerpos enterrados en el establo. Me dijo que Keith Johnson les dio una pista y así los encontraron. Así que nos levantamos y fuimos a la clase.
Llegamos allí. Jeff entró y dijo que los Avery estaban muertos. Habló de cómo mató a Dennis y que murió fácil. Jeff se llevó a Dennis Avery al establo, lo ató con cinta adhesiva y lo empujó al pozo y le disparó allí. Después siguió Cheryl Avery. Jeff dijo que se resistió más que Dennis. Le disparó. La empujó al pozo y le disparó. Después llevó a una de las chicas. La empujó al pozo y le disparó, pero no murió. Luchó, le disparó de nuevo, pero seguía viva. Creo que le disparó 3 veces. Después les disparó a las otras 2. Y Jeff no sentía remordimiento. Parecía estar alegre, como un científico que disecaba insectos, disecó los cuerpos. Y llamó a todos de a uno para que dijeran cómo se sentían con su muerte. Estaba devastado, pero no lo dije con esas palabras. La gente del grupo ya no se quejaba, si no terminarías en el establo, junto a él. Sabía que volvería a matar gente otra vez, y tuve que hacerlo. Les dije todo lo que recordaba de los asesinatos. Y me pidieron que los dibujara donde creía que estaban los cuerpos. Les hice un mapa del establo. Estaba abrumado de alivio, porque por fin podía hacer algo. Y no sabía que me creyeron. Fue una mañana fría. El suelo estaba lleno de barro mojado y pesado. Luego excavamos y llegamos profundo y dimos con un olor putrefacto que salía del pozo. Me dieron arcadas. Cuando quitamos los cuerpos, descubrimos que cada uno tenía cinta adhesiva en la cara, las manos y piernas. Entonces pude imaginarme la brutalidad, lo indiferente, lo cruel e inhumano que fue. Fue un llamado difícil de oír. Los Avery eran una familia inocente. Fueron ahí porque les agradaba Jeff. Querían seguirlo. Y terminó arruinándoles la vida. Yo estaba fuera de quicio. Era sorprendente. No tenía palabras para describirlo del enojo. Aunque sabía que él no los quería, yo no podía creer que él hiciera algo como eso. De veras lo hizo. Miraba el noticiero y mostraron la granja, el establo. Dijeron que ahí habían sido los asesinatos. Me quedé sentado llorando porque los había matado.
El 24 de octubre de 2006, Jeffrey Lundgren fue ejecutado por sus crímenes. 12 de los seguidores de Jeff fueron condenados por su participación en el asesinato de los Avery. Te preguntas si no te perdiste oportunidades. Y piensas qué podrías haber hecho distinto. Siguen presentes hoy. Los asesinatos nunca se olvidan. Se me parte el corazón cuando pienso en ellos. Lamento con desesperación que perdieran la vida cuando tenían un futuro por delante. Ver las fotos me hace pensar en lo que debieron de quererse el uno al otro. Y pienso en la confianza que le dieron de manera equívoca a Jeff, como muchos hicimos. Y no me imagino lo que ellos sufrieron. Cambiaré de página porque ya no puedo verlos más. Fue difícil. Jeff me traicionó. Creí que era un miembro de la familia, que éramos como hermanos y hermanas con ellos, con él y la esposa. Realmente me lastimó. Al principio estaba emocionado por ser una parte de la familia. Al final quedé muy decepcionado y me culpé. El miedo que debieron sentir cuando se los llevó al establo de a uno. Aunque me fui y le conté a las autoridades, parece que no fue suficiente. Sigue costándome avanzar.